Me presento. Yo soy Geraldine García, ingeniera agrónoma y zootecnista. Soy ganadera, soy creadora de contenido digital de toda la parte educativa agropecuaria. Estoy en las diferentes redes sociales haciendo presencia desde el 2019 y me dedico a precisamente hacer esta extensión rural por medio de la parte digital. También soy microempresaria. Actualmente tengo dos microempresas que tienen que ver con toda la parte de la identificación ganadera. Nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con cabezales y con chapetas. Y pues adicionalmente, como lo pueden ver en este momento, soy conferencista. Construyendo Agro me hizo una invitación, me hizo la invitación Franklin Parrado y Heider Brito para escoger el tema que yo considero que fue un poco más oportuno. Y yo decidí escoger este tema porque me parece que es un tema desde el cual en este momento ustedes pueden empezar a trabajar. Por medio de esta charla, la idea es que ustedes salgan con cosas importantes acá para que puedan poner directamente en la ganadería. Entonces, lo primero es claramente que buscamos nosotros dentro de la ganadería. No solamente tenemos que buscar productividad, sino que yo considero que la base siempre tiene que ser el bienestar animal, más allá de la producción, más allá de la rentabilidad. La producción y la rentabilidad es algo que se da cuando yo estoy teniendo un buen bienestar animal. Si yo no tengo un bienestar animal y solamente estoy pensando en la productividad y la rentabilidad, evidentemente, pues no voy a tener unos buenos resultados. Yo le puedo quitar este sonido. Lo puedes bajar un poquito si quieres. Sí, porque es que se escucha mucho. Listo. Por si acaso. Listo. Listo. Entonces, una falencia que yo considero que tenemos mucho en general en el sector agropecuario es que no estamos enseñados a hacer mediciones. Entonces, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no es rentable. Yo quiero partir de que ustedes revisen en este momento cómo está la ganadería de ustedes, que tengan claras cuáles son las falencias. A partir de estas falencias, pues nosotros empecemos a meter unas metas que puede que no sean las metas generales que hay dentro de la ganadería, pero sí unas metas que nosotros nos podemos trazar a corto, mediano y largo plazo, evidentemente para tener una mayor rentabilidad. Para poder realizar y tener presente estas metas, nosotros contamos con unos amigos que se llaman los parámetros productivos. Estos parámetros productivos me ayudan a medir tanto por la parte de etapa y también hay unos parámetros que más que productivos son reproductivos. Y a partir de todos estos parámetros yo tengo este conjunto que me va a poder permitir medir y trazar metas. Aparte de medir, es absolutamente necesario que yo tenga unas metas claras. Entonces acá yo decidí cómo tomar las bases de los diferentes parámetros para que ustedes los tengan presente. Tenemos los parámetros productivos donde tenemos natalidad, mortalidad, morbilidad, pesos, consumo de alimento, ganancia de peso, índice de conversión alimenticia, la curva de lactancia, en caso de que ustedes estén trabajando con ganadería de leche, y ya lo que va a partir de ahí, que son los picos de lactancia, y ahí ya nos metemos un poquito en parámetros reproductivos. En parámetros reproductivos tenemos edad al primer parto, intervalo entre partos, número de días improductivos, los porcentajes de gestación al primer servicio, los porcentajes de gestación global, los índices de inseminaciones, los porcentajes de eliminaciones debido a infertilidad y el porcentaje de abortos. En la charla que vamos a tener hoy, lo que pasa es que es algo muy amplio. Entonces, en la charla que tenemos hoy, vamos a hacer una mayor profundización en lo que tiene que ver con parámetros productivos. De pronto, en la próxima charla, si ustedes quieren, podemos enfatizar un poquito más en parámetros reproductivos, porque entre los dos hay una interrelación muy grande, pero primero es importante empezar a revisar. Entonces vamos a empezar con el tema de la natalidad. Actualmente en Colombia tenemos una natalidad del 50 al 60%. La manera en como nosotros tenemos que medir la natalidad es una cría vaca año. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que buscar como ganadería. Y yo considero que ahí es tal vez el primer parámetro que ustedes tienen que tener en cuenta en caso claramente de que estén trabajando con hembras reproductivas. Entonces la idea inicialmente es que ustedes realicen una hoja de vida
donde revisen cada una de sus vacas. ¿Estoy cumpliendo con esta meta que nosotros tenemos como ganaderos, que es tener una cría vaca año? ¿O estoy teniendo un promedio en general en la ganadería, no sé, de año y medio, de 2 años, donde recordemos que dentro de los promedios hay unos que están por encima y otros que están por debajo? Entonces, de pronto puede que me esté pasando que incluso haya unas vacas que están por encima de los 2 años. En este caso, entonces, precisamente es eso. Me gustaría mucho, no sé, de pronto si ustedes tienen en dónde anotar, que puedan ir teniendo en cuenta eso para que empiecen a medir cuáles son los promedios que ustedes están trabajando. Y a partir de esto, ejemplo, resulta que yo tengo un promedio de 2 años. Evidentemente, yo no puedo en un año ir y cambiar toda mi ganadería y llegar a la meta de una vaca año. Todo eso requiere un proceso. Entonces, la idea de esta capacitación es que ustedes se pongan metas reales. Durante este primer año, yo voy a bajar de 2 años de promedio a 1 año y medio. Y para un mediano plazo, es decir, de 2 a 3 años, yo voy a tener la plena convicción de que voy a tener una cría vaca año, que de pronto si se me va del año, se va a los 380 días o a los 390 días, pero no tengo una amplitud de unos 200 o 300 días más respecto a la meta que nosotros buscamos. Mortalidad. Ese es el segundo parámetro productivo, que evidentemente pues esto hace referencia a la cantidad de animales muertos que nosotros tenemos por año. Allí tenemos que empezar a revisar pues las causas por las cuales nosotros estamos presentando mortalidad, ¿no? Porque pueden haber diferentes causas, pueden haber, por ejemplo, causas virales, que entonces en ese caso yo tengo que empezar a revisar cuáles son los manejos de cuarentena que yo estoy manejando cuando mis animales entran a mi ganadería. Porque si a mí se me contaminó un hato de una brucela, por ejemplo, pues probablemente más allá de yo decir, bueno, hay un brote y demás, si estuvieran ingresando bovinos dentro de mi ganadería, entonces yo tengo que revisar también cuál es la responsabilidad que yo tengo, cómo estoy manejando los temas de la cuarentena cuando ingresan los animales, cómo estoy manejando de los laboratorios para revisar. Resulta que dentro de las metas de mi ganadería está que yo sea una ganadería libre de leptospira. Entonces, en ese caso, yo tengo que llevar un control muy eficiente al respecto, principalmente cuando los animales entran. Y más, por ejemplo, si por ejemplo ustedes están trabajando con monta directa, entonces es muy importante siempre tener al día a los machos con los laboratorios. El tercer parámetro productivo, que me parece que este es un parámetro productivo muy importante definitivamente dentro de la producción y que a veces no le ponemos tanto cuidado, es la morbilidad. La morbilidad es la proporción de animales que se enferman, general o particularmente. Pero entonces, ¿por qué me parece que es un parámetro productivo muy importante? Porque nosotros tendemos a ponerle mucha atención a la morbilidad, como por ejemplo cuando se presenta una hipocalcemia. Claramente, si se presenta una hipocalcemia, pues yo tengo que correr. Si hay una retención de placenta, yo tengo que correr. Cualquier tipo de enfermedad que requiera una atención urgente, yo claramente corro porque hay una morbilidad dentro de mi ganadería. Sin embargo, hay algunas enfermedades a las que nosotros no le prestamos tanta atención y esto también entra como morbilidad. Entonces yo tengo que empezar a revisar dentro de mi ganadería cuáles son esas enfermedades a las que tal vez yo no les pongo tanto cuidado. ¿Qué pasa con estas enfermedades que no son de urgencia? Muchas de estas son condiciones que tienen los animales a lo largo de la vida y esto me va a llegar a afectar directamente a la productividad. Puede que yo ni siquiera me dé cuenta, puede que yo tenga una vaca, por ejemplo, en producción de leche, que me dé a mí 23 litros y yo diga, wow, mi vaca es muy buena, yo vivo muy contenta con esa vaca, pero resulta que en realidad este animal está presentando una condición un poco más leve respecto a estas enfermedades urgentes y probablemente este animal puede llegar a producir hasta 33 litros. Entonces, sin que yo me dé cuenta, a mí me está afectando una morbilidad. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estas enfermedades que no son de urgencia, como por ejemplo estar revisando los cascos, estar
muy atentos a cuando el animal de pronto baja su apetito. Todas estas cositas son importantes ponerles en cuenta, por lo menos cuando los animales empiezan a toser, todas estas cosas pequeñas que en el momento yo no hago nada, entonces me va a generar un estrés dentro del animal y esto va a ayudar a que claramente haya una reducción de la productividad, porque recordemos que todas las enfermedades van a generar de por sí un estrés y todo lo que se traduce en estrés va a ingresar al sistema como una hormona que se conoce como la adrenalina. La adrenalina va a ayudar ya sea a que yo tenga una producción de leche o a que yo tenga una producción de carne, que ésta se detenga y se va mucho más lenta. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este parámetro. Lo siguiente es el tema de los pesos. Eh, los pesos es algo que se trabaja ampliamente acá en Colombia. Sin embargo, yo considero que no es algo que se realice continuamente. Claramente no es igual tener una ganadería donde yo estoy trabajando con 300, 500 reses, donde yo no puedo estar haciendo un pesaje cada 15, 20 días, a ganaderías que de pronto tenemos de 2 a 10 o 20 animales. Dependiendo de la cantidad de animales que ustedes tengan, la idea es que ustedes empiecen a manejar todos estos pesajes para ir tomando decisiones. Uno respecto a los pesos siempre toma decisiones. Por eso acá quise traer estas bases respecto a los pesos para que de pronto lo puedan anotar y lo tengan ahí muy claro. En nacimiento, en carne, aproximadamente tienen un promedio de 30,65 kilogramos. En hembras de 29,8 y en machos de 31,46. Recordemos que esto es en carne. Cuando nosotros estamos hablando de ganadería especializada en leche, el nacimiento tiende a ser un poquito más alto. Es muy curioso porque uno creería que en carne es más alto, pero no, en realidad las razas cárnicas tienden a ser un poco más bajas de peso, por lo cual hay unas menores probabilidades de que hayan problemas en el momento del parto, diferente a cuando hablamos de ganadería de leche. Por eso en la ganadería de leche se presentan tantos problemas de parto. Después de esto, entonces hablamos ya de las etapas productivas como tal y lo que sigue es el destete. El destete se realiza en las ganaderías principalmente de dos formas. Uno, lo hacemos mediante el tiempo y dos, lo realizamos mediante el peso. En el caso del tiempo, nosotros tenemos que hacer destete desde los 3 meses. Mínimo tienen que haber pasado 3 meses. Y cuando hablamos de peso, las ganaderías ponen también su tope como quieran, pero en promedio estamos haciendo un destete entre los 180 kilos a los 220 kilos y hay un promedio en general que se destetan a los 200 kilos. ¿Por qué es importante los pesos? Porque si nosotros nos damos cuenta, entre el nacimiento y el destete hay aproximadamente 150 a más kilos. Entonces, allí es donde yo tengo que empezar a trazar las metas. Puede que un animal me esté saliendo a destete en 180 kilos aproximadamente a los 5 meses, pero hay unos animales más quedados que me pueden estar saliendo a los 7, 8 meses. Entonces ahí es donde yo tengo que revisar y hacer estos pesajes continuos, hacer un pesaje por lo menos una vez al mes. Si yo hago muy juiciosa estos pesajes cada mes, yo me voy a empezar a dar cuenta que hay animales quedados y tengo que empezar a revisar esos casos específicos, qué está pasando con este animal. El animal me está presentando una anemia, el animal no está comiendo bien, está dentro de un hato donde no lo están dejando comer bien. ¿Qué es lo que está pasando con ese animal? Y entonces ahí yo empiezo a intervenir para revisar qué está pasando. O en caso tal, si es necesario, pues entonces hago un descarte, porque siempre tengo que tomar las decisiones correctas. Después pasamos al levante. El levante también por peso va de los 380 kilos a los 420 kilos y en el engorde vamos de los 450 a los 500 kilos. Entonces, precisamente la idea es esta, que ustedes teniendo como base estos pesos, se den cuenta cuáles son las razas y cuáles son los animales que más rápido les están llegando a estos pesos. ¿Mediante qué dietas? Porque también esto es algo muy importante. De pronto puede que ustedes se estén metiendo un poquito en la parte nutricional y entonces ustedes digan, bueno, a mí me recomendaron esta dieta y quiero probarla. ¿Cómo sé yo si una dieta es buena o es mala? Mediante los pesajes. Por esto es absolutamente necesario que trabajemos con este parámetro productivo que también me va a ayudar a trazarme metas.
La ganancia de peso. Permítame un momento. La ganancia de peso está dado en un periodo determinado de tiempo. Entonces ahí es donde empezamos a jugar mucho con las metas que les estoy hablando anteriormente con el tema del pesaje. Se toma ganancia de peso mediante un pesaje final, es decir, hice un pesaje hace un mes y ahora voy a hacer un pesaje nuevamente. Voy a determinar cuánto peso ganó mi animal. Si yo tengo poquitos animales, fácilmente puedo hacer esto animal por animal. Si tengo demasiados animales, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a sacar un promedio y de acuerdo a eso voy a empezar a revisar qué hice y qué no hice durante este tiempo para haber tomado unas buenas decisiones y haber tenido una mejor o una peor ganancia de peso. Continuamos con el índice de conversión alimenticia. Esto es algo de lo que se habla ampliamente, sobre todo en la academia, cuando estamos hablando de la conversión alimenticia. Cuando nosotros tendemos a escoger las razas productivas, siempre nos están hablando mucho de la conversión. Entonces, la conversión alimenticia es cuánto consume el animal versus cuánto produce el animal, ¿sí? Esto se hace mediante se me olvidó la palabra, mediante un proceso matemático donde tomamos el consumo de alimento y lo dividimos en la ganancia de peso. Y de esta manera nosotros obtenemos nuestra conversión alimenticia. Hay animales que biológicamente tienen una mejor conversión alimenticia que otros. El ejemplo más claro y más palpable que les puedo poner es en tema de leche, la raza que mejor conversión alimenticia tiene es la raza Jersey. ¿Qué quiere decir? Que la vaca Jersey consume mucho menos alimento y produce más leche. Puede que yo tenga una Holstein que me esté produciendo más leche y yo puedo decir, mi vaca Holstein es mucho mejor que mi vaca Jersey. Pero si yo me voy a hacer este ejercicio matemático y reviso cuánto me está consumiendo la Holstein y cuánto me está consumiendo la Jersey, probablemente a mí me va a salir mucho más barato producir un litro de leche de la vaca Jersey que de la vaca Holstein. Por eso el índice de conversión alimenticia es muy importante, que ustedes lleven muy exacto cuánto se está consumiendo el animal y de esta manera no solamente lo voy a transformar en el índice de conversión alimenticia, sino que esto yo lo voy a llevar a la cantidad de dinero que me estoy gastando, ya sea para producir un litro de leche o un kilo de carne. Después de esto ya hablamos un poquito de lo que tiene que ver con la curva de lactancia y el pico de lactancia cuando ya estamos hablando directamente de ganadería especializada en leche. Allí entra la curva de lactancia, que esta también hace parte un poquito del parámetro reproductivo, pero igual lo hacemos parte de un parámetro productivo. Quise traer este gráfico porque sí me parece un poquito importante de pronto para las personas que están en leche, que entendamos unas bases de la curva de lactancia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la curva de lactancia no es una línea recta, claramente. Tenemos primero una subida, llegamos a un pico y se empieza a descender. El éxito para poder llegar a tener una buena producción de leche es que al momento que empieza a descender la curva de lactancia no descienda tan rápido, sino que la podamos mantener un poquito estabilizada por un buen tiempo y biológicamente esta se va a empezar a bajar. Sin embargo, el pico de lactancia es muy importante y es determinante para, en general, las producciones de leche. El pico de lactancia se da entre los 60 a los 90 días después de que el animal pare. Es el punto máximo de producción y todas las vacas lo tienen. Normalmente cuando se está hablando de los niveles máximos de producción de leche en ciertas vacas, sobre todo cuando hablamos de estas vacas mundiales que tienen registro, que son muy famosas y así, normalmente hablamos en los picos de lactancia. No sé si ustedes de pronto han visto una guirolanda que ha llegado como a los 50, 70 litros, pues claramente no es que el animal
todos los días me va a producir esto, sino que ese es su punto máximo. Después de ese punto máximo, ella va a descender y va a empezar a caer nuevamente. Aquí en esta gráfica que les traje, tenemos en este momento 4 curvas de lactancia. ¿Y por qué son tan importantes y tan determinantes para los parámetros productivos? La primera curva de lactancia es la de menor producción. Y aunque es la de menor producción, es la que más requerimientos tiene. Para que yo pueda llegar a tener una buena curva de lactancia, tiene que tener, evidentemente, pues una buena nutrición. Recordemos que la nutrición, pues está a base de energía y a base de proteína. Si yo tengo la primera curva de lactancia y no la cuido bien, a pesar de que no me dé tanta producción como me van a dar las demás curvas de lactancia, yo tengo que cuidarla muy bien porque o si no, las otras curvas de lactancia se van a detener. Por eso ella es tan importante. Además, como es la de menor producción, cuando yo llegue, por ejemplo, a la curva de lactancia séptima, octava, y me dé cuenta que esas curvas de lactancia están por debajo de la primera curva de lactancia, entonces ahí es cuando yo digo, tengo que descartar el animal. Porque recordemos que todos estos parámetros productivos, además de ayudarme a trazar metas, también me dicen cuál es el momento en el cual yo tengo que descartar el animal para que yo no vaya a perder plata. Porque yo no puedo perder plata porque igual yo sigo siendo una empresa. Entonces, por eso es muy importante que si ustedes están metidos en el mundo de la leche, empiecen a llevar muy juiciosos toda esta producción que se tiene para que ustedes después puedan graficar directamente su curva de lactancia. Acá después nos damos cuenta pues que tenemos la segunda y tercera curva de lactancia, que vendría siendo la que tiene los punticos y la que está en color azul. Y, no mentiras, la azulita y la verdecita. La segunda y tercera curva de lactancia son las de mayor producción. Principalmente la tercera, como lo podemos ver en esta gráfica, aunque algunos también tienen la segunda bastante alta. En esta está un poquito bajita, pero normalmente entre la segunda y la tercera hay muy poca diferencia. Entonces, lo que me permite es que tengamos la primera, tengamos la tercera, y entre esta primera y esta tercera, pues van a estar el resto de curvas de lactancia. Y esto me va a permitir, pues también, llevar unos parámetros sobre la misma. Aquí también pues les traje un poquito el tema de parámetros reproductivos, aunque la verdad esto es una charla que se debe dar por sí solita, porque cada uno se tiene que explicar por aparte para entenderlo un poquito mejor. Entonces tenemos la edad al primer parto. Estos parámetros reproductivos que yo les traje acá son parámetros reproductivos principalmente dados carne. En carne los tengo principalmente. Entonces tenemos una edad al primer parto de 24 meses, un intervalo entre partos que recordemos que es el tiempo comprendido entre un parto y otro parto de 365 días, porque como ya lo estuvimos diciendo, nosotros buscamos tener una cría vaca año. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo entre partos tiene que estar en 365 días. Si yo lo puedo reducir a 360 días, a 355 días, está espectacular. El número de días improductivos, que vendría siendo acá también lo que nosotros conocemos como los días abiertos, que es el tiempo en el cual el animal no está gestante, tiene que estar en un rango máximo de 70 días. ¿Por qué? Si yo me paso de estos días abiertos y el animal no entra en gestación durante estos 70 días, entonces ya se me va a correr el parámetro productivo del intervalo entre partos, donde estamos buscando una cría vaca año. Tenemos los porcentajes de gestación al primer servicio, donde estos tienen que estar por debajo, perdón, por encima del 60%. ¿Por qué tenemos los porcentajes de gestación del primer servicio? Porque recordemos que en el primer servicio es cuando hay los menores índices de que de pronto no se pueda dar una preñez. Tenemos un porcentaje de gestación global que claramente tiene que estar por encima del 65%, porque si lo tengo por debajo del 65%, entonces hay un problema. No hay un problema de las vacas, hay un problema mío porque yo no estoy administrando bien estos parámetros productivos. Los índices de inseminación por concepción deben ser de máximo 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Que máximo en promedio yo tengo que estar gastando en pajillas, esto lo estamos hablando claramente en pajillas,
una pajilla y media para que los animales estén gestando. Porcentajes de eliminaciones debido a infertilidad tenemos que tener menos del 5%, porque si yo tengo más del 5%, entonces también no es un problema de las vacas, es un problema mío porque yo no estoy sabiendo hacer los descartes, porque no estoy haciendo los exámenes reproductivos que se deben realizar. El porcentaje de abortos que está comprendido entre los 42 días a los 265 días de la gestación tiene que estar en menos del 3%. Les quise traer esta imagen porque me parece muy importante tener presente que nosotros igual nos tenemos que divertir cuando estamos en general en el sector agropecuario, ¿no? Y más en el tema de la ganadería. Yo considero que nosotros tenemos que jugar y saber manejar las fichas dentro de la ganadería, pues para claramente tener una buena producción. Si yo no sé jugar en el ajedrez, pues yo voy a perder. Entonces, eso mismo pasa con la ganadería. Cada movimiento que ustedes hagan dentro de la ganadería tiene que buscar establecer estas metas y lograr tener estas metas. Entonces, ¿cómo hace? Tenemos que tener una identificación de los parámetros productivos, que son estos parámetros que tenemos hoy. Ya ustedes tienen esta herramienta para decir, bueno, esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo voy a buscar para poder ganar dentro de mi ganadería. Lo segundo es que voy a tomar estas mediciones iniciales. A mí me parecería espectacular y me gustaría mucho que después de que ustedes cierren y estemos acá dentro de esta charla, pues ustedes se pongan a revisar, bueno, entre los parámetros productivos que estuvimos hablando hoy en la charla, cuáles son esos parámetros donde yo considero que hay unas falencias muy grandes y voy a empezar a trazar estas metas. Lo tercero, claramente, es trazar metas reales. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces uno se emociona cuando está en tanto investigando, aprendiendo y demás, que si nosotros nos trazamos metas irreales en tiempos irreales, probablemente nos vamos a frustrar. Entonces, recordemos que la ganadería todo es un proceso. Pongan metas reales en tiempos reales para poder llegar a estas metas y que no se vayan a frustrar. Y lo tercero es siempre estar haciendo mediciones intermedias, que es lo que yo precisamente les estaba comentando, principalmente con el tema de los pesajes, para ir tomando en cuenta cuáles son las decisiones que puedo ir tomando dentro de la ganadería. Bueno, acá voy a escucharlos un poquito con el tema de preguntas, como para ir revisando los casos en específico. Que levanten la mano. Sí, ya vamos a compartir. Ok. Y aquí se la tengo. Listo. Entonces, para las preguntas, si quieren me pueden ir levantando la manito. Yo les voy dando el uso de la palabra y vamos revisando. O las pueden poner también dentro del chat. Cuéntame en las preguntas. Por acá José Rubio levanta la mano. ¿Y ahí qué hago? Dile que Si quieres, José, puedes abrir el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, mi pregunta es, bueno, yo soy un ganadero que hasta ahora estoy iniciando la ganadería, Ujú. pero tengo pues muchas falencias. Escuchando lo que usted ha charlado hasta ahorita, empezando pues por acá la finca pues bastante seca. No tengo una producción de forraje, así que digamos como para uno sostener así una vaca que todos los días coma lo mismo, sí, o sea, la misma cantidad de comida. Entonces, pues eso se me dificulta mucho. Yo estoy haciendo ahorita, pues yo tomé la ganadería, que es muy pequeña, la tomé el 1 de mayo.
Ahorita pues lo más cercano del parto que yo tuve con una vaquita que en estos días me parió es de 13 meses, 27 días, lo más cercano. ¿Por qué? Porque yo pues más o menos en lo que estoy aprendiendo, he escuchado mucho lo que usted dice, que uno debe tener un parto por año. Sí. Entonces yo vi que la vaca a los 90 días no presentó el celo normal. Entonces acudí al veterinario, el veterinario me dijo, bueno, póngale tal cosa y a los 100 días máximo debe la vaca preñarse. Y Mm. efectivamente, más o menos a los 100 días de parida, la vaquita pues sí, pero obviamente tocó que sincronizarla. Y es lo más cercano que yo he tenido, o sea, todavía me falta mejorar. Pero también tengo otras vaquitas que lo hicieron de los otros años. Entonces, pues eso no es las barberías que usted nos está enseñando noche. Es importante, me parece muy importante hacerla y pues sí, quiero seguir aprendiendo. Lo que me preocupa es yo ahorita pues he estado tratando de hacer potreritos pequeñitos, de manera que yo pueda rotar los animales siquiera cada 2 días a mucho, para poder uno presentarles una alimentación adecuada. Pero siempre he tenido dificultades con ese tema. Entonces, pues esa sería la pregunta por este momento. Muchas gracias. Ok, ok, muchas gracias, José. Bueno, acá también me están haciendo otra pregunta muy similar que me dice, ¿qué se puede hacer para garantizar los partos cada año? Listo. Entonces, digamos que esto está más asociado al tema de los parámetros reproductivos, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahí como un pequeño abrebocas para tenerlo claro. En los parámetros reproductivos tenemos que tener en cuenta, primero, el intervalo entre partos, que es lo que estábamos hablando, que tenemos que tener una cantidad de 365 días de parto a parto. Y por otro lado, tenemos que tener los días abiertos, que son los días en los cuales el animal no está gestante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el parto. Después del parto, nosotros pasamos a algo que nosotros conocemos como el periodo negativo. ¿A qué se refiere este periodo negativo? A que todo lo que está en el ambiente y todo lo que está pasando en ese momento en la vaca está jugando en contra de ella, porque acaba de tener un ternero, porque las hormonas están haciendo así todo esto como locas, porque bueno, si no hay un problema de parto, pues bueno, tenemos algo positivo, pero también se puede estar presentando de pronto unos problemas en el parto, una retención de parto, perdón, una retención de placenta, también puede que estemos presentando una hipocalcemia, etcétera. Entonces, normalmente este periodo negativo va aproximadamente hasta los 20-25 días después del parto. Entonces, nosotros primero, ¿qué tenemos que garantizar durante estos 25 días? De por sí, ayudarle al animal, ¿no? Durante los primeros días tenemos que estar muy pendientes de que no se esté presentando primero una hipocalcemia, segundo una metritis y tercero una mastitis, que son las tres principales problemáticas que se presentan durante este parto. Después de esto, tenemos que estar muy pendientes sobre el tema nutricional, sobre todo cuando estamos hablando de vacas especializadas en leche. Cuando tenemos vacas especializadas en leche, debido a temas hormonales, ellas tienden a bajar un poquito el tema del apetito. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente encima de ellas, que estén comiendo, que tengamos un buen puerperio, que estemos ayudando a todo este proceso. Aproximadamente las vacas empiezan a presentar nuevamente un celo después de los 35 días. A veces hay algunas vacas que presentan su celo o estro antes de estos 35 días. Entonces nosotros primero tenemos que estar pendientes de cuál es el momento en que biológicamente el animal me está presentando el celo. Sin embargo, cuando estamos hablando de esta ganadería especializada en leche, ellas tienden a demorarse un poquito más debido a todos estos desórdenes hormonales que se están dando. Entonces, para que el animal esté óptimo en esta... ¿Me estoy escuchando? Para que el animal esté óptimo durante este proceso, primero tengo que efectivamente garantizar una buena nutrición. Desafortunadamente, es que hay un micrófono. Ya, es que había un micrófono prendido.
Desafortunadamente, a veces tenemos la idea que simplemente con medicamentos, es lo que suele pensar mucho la gente, es que por medio de un medicamento entonces yo voy a garantizar que se dé simplemente un estro. Pero nosotros lo primero que tenemos que garantizar es la parte nutricional, porque más del 60% de los problemas reproductivos están asociados a la parte nutricional. Nosotros estamos trabajando con rumiantes. Entonces, antes de nosotros estar pensando cómo vamos a hacer una complementación, cómo vamos a hacer una suplementación, lo primero que tenemos que garantizar es un forraje. Y aquí entra algo que me gusta decir mucho, y es que siempre será mejor tener una vaca buena a 10 vacas malas, porque con una simple vaca yo puedo llegar a hacer lo que hacen estas 10 vacas malas. Y si yo tengo una vaca buena, con una buena raza, y la sé mantener, voy a tener una mayor ganancia que si tengo 10 vacas malas que les tengo que estar metiendo mucha nutrición. Y de pronto puede que, si nos devolvemos un poquito a la charla, en parámetros productivos voy a mirar la conversión y puede que me esté gastando yo mucho más alimento para llegar a producir, en este caso, este litro de leche. O bueno, también si lo estamos hablando en carne. Entonces, lo primero es esto, garantizar una óptima nutrición. Cuando hablamos desde la parte nutricional, también tendemos a creer que hay principalmente desbalances proteicos, porque a través de la proteína yo tengo la proteína y la proteína yo la convierto en leche, la convierto en carne. Entonces nosotros cuando estamos hablando de la parte nutricional siempre queremos meterle mucha proteína al animal. Sin embargo, como una máquina para que yo pueda llegar a producir muy bien esta leche o esta carne, pues yo necesito una gasolina. La gasolina en el caso de los animales es la energía. Por eso nosotros tenemos que revisar muy bien el tema de los desbalances energéticos. Si ustedes están teniendo ya sea una baja producción en leche o están teniendo problemas reproductivos que no les está entrando el animal en estro rápido, que de pronto no les está quedando, yo los invito a que primero revisen cómo están en temas de desbalances energéticos. Hay también como mucho el mito que nosotros creemos que con melaza, que es lo que más se utiliza en las ganaderías, vamos a llegar a cubrir estos desbalances energéticos. La melaza lo único que hace es un mantenimiento, ¿sí? Y la forma tal vez en la que ustedes puedan entender mejor este tema energético, hagan de cuenta que ustedes están supremamente cansados. Trabajaron muy duro toda la semana, se despertaron muy temprano, se durmieron muy tarde, casi no comieron bien. Bueno, estuvo terrible la semana. Entonces llega el sábado y a ustedes los invitaron a salir. No, que vamos a tomarnos una cervecita, que vamos a salir, y ustedes están supremamente rendidos, pero ustedes quieren salir. Entonces hay dos opciones para que ustedes puedan salir. Una es que se tomen un café o dos es que se tomen un Red Bull. Probablemente si ustedes se toman un cafecito, entonces ustedes van a salir, la van a pasar chévere por ahí 1, 2 horas y a las 2 horas ustedes ya están cansados. Pero si ustedes se toman un Red Bull, probablemente ustedes van a estar divinamente hasta las 2, 3 de la mañana. En ese caso, la melaza hace la función del café. Me mantiene bien, pero un ratico. Entonces no me va a llegar a cubrir estos desbalances energéticos. ¿Cómo pueden llegar ustedes a trabajar un poquito el tema de desbalances energéticos? Uno, lo pueden trabajar por medio de glicerol, de pronto si es fácil conseguirlo en la zona donde ustedes están ubicados. O dos, pueden trabajar con algo que se llama las grasas sobrepasantes. Estas grasas sobrepasantes sí me permiten manejar este tema de estos desbalances energéticos, porque el animal viene de un parto donde tuvo un estrés grandísimo y esto hizo que la energía se le fuera para el piso y adicionalmente a eso el animal tiene que estar pendiente de su cría y no siendo aún esto suficiente, tenemos que ordeñarla por lo menos 2 veces, porque ahora también hay ganaderías que trabajan con ordeños 3 veces al día. Entonces ahí estamos teniendo unos mayores y mayores y mayores desgastes energéticos. Entonces, en tema nutricional, eso es lo primero que yo los invito a revisar. ¿Qué está pasando con esa energía principalmente? Claramente también necesitamos proteína, porque si yo estoy full de energía, pero no tengo algo que convertir, pues entonces no va a pasar nada. Pero hay que prestarle mucha atención a ese tema de esos desbalances energéticos. Ahora,
¿Cuál es la manera en que se trabaja este tema de los días abiertos en las ganaderías especializadas en leche? Normalmente estas ganaderías hacia los 50 a 55 días, hacia el animal presente o no presente este celo, estro o calor, se realiza una sincronización. La sincronización, pues claramente eso ya depende de cada ganadería y de cada estado reproductivo del animal y se realizan estas sincronizaciones. Ahora bien, para llegar al punto de poder realizar estas sincronizaciones, pues se requiere que hayan unos exámenes de por medio del animal, porque yo tengo que garantizar que mis vacas no tengan algún tipo de problema reproductivo, que de pronto no estén presentando un virus o que de pronto no haya un tema fisiológico, que no me estén presentando un quiste, ¿sí? Entonces, primero yo tengo que hacer un examen reproductivo para revisar que el animal esté bien. Lo segundo, una parte nutricional, y si yo tengo todo óptimo, entonces yo puedo proceder a hacer una sincronización y a trabajar con los protocolos establecidos sobre mi ganadería para empezar a cerrar estos intervalos entre partos y estos días abiertos. Lina, está levantando. Me parece que la llamada terminará dentro de 10 minutos. Sí, pero ya la ampliaste los 10. Ah, listo, gracias. Bueno, vamos a... ¿Quién me levanta la mano? Ah, Marielina, puedes prender el micrófono si quieres. Muy buenas noches. Qué excelente presentación. La pregunta mía es, estamos hablando de ganaderías que están en establos que tienen poquita extensión, ¿cierto? Pero en las ganaderías donde es gran extensión de tierra y se deja de pronto que la vaca se ordeña y se deja salir o ella pare lejos de la casa y todo eso, ¿qué seguimiento le puede hacer, por ejemplo, para lo de las energías, para la alimentación, diferente a los establos? Ok, muchas gracias, Marilina, por tu pregunta. Lo que pasa es que si nosotros queremos empezar a hablar de rentabilidad, sí o sí tenemos que empezar a hablar de parámetros productivos. Yo no puedo, puede que yo tenga una extensión muy grande y pueda que yo tenga muchos animales. Que yo tenga muchos animales no significa que yo no haga un control dentro de mis animales. Porque yo tengo, o sea, si tengo, no sé, 200 vacas, pues tengo que estar pendiente de estas 200 vacas, porque imagínense si yo no les pongo cuidado y las dejo comer y hacer lo que se les dé la gana, pues cuando yo me dé cuenta voy a estar en quiebra. Entonces es absolutamente necesario que yo trabaje sobre los parámetros productivos. Ahora bien, que si yo tengo una extensión de tierra muy grande, si yo fuera la que tuviera esa tierra, ¿yo qué haría? Primero, apartaría unos pedazos de tierra exclusivos, no para que el animal vaya y paste, sino para que a partir de ahí yo pueda obtener comida, es decir, para que yo pueda hacer ensilajes, no importa el tipo de ensilaje, para que yo pueda tener y garantizar que en época seca yo voy a tener nutrición. Por otro lado, establecería unos buenos sistemas silvopastoriles, podría unos bancos de proteína. Entonces, esto me va a garantizar y poder permitir trabajar mejor con la nutrición y que la nutrición salga más económica. Porque recordemos que lo caro no es comprar la vaca, lo caro es mantener la vaca nutricionalmente. Y cuando yo me pongo a hacer cuentas y me pongo a revisar detalladamente qué es lo que me sale más barato, así yo esté pensando en concentrados, así yo esté pensando en los silos que yo puedo comprar, siempre, siempre lo más barato y lo mejor para una vaca o para un toro, claramente van a ser los pastos y forrajes. Entonces, en ese caso, yo le prestaría mucha atención a esa parte nutricional. En cuanto al tema de los parámetros productivos como tal, dependiendo del parámetro productivo, bueno, que estamos hablando un poquito de los días abiertos y así, pues igual yo tengo que llevar así sea lápiz y papel en un cuaderno, tengo que revisar, Pepita tiene 18 meses y Pepita es una raza Jersey. Jersey es lo más precoz. Jersey me presenta los primeros celos a los 14 meses. Entonces, ¿por qué Pepita estamos a los 18 meses y Pepita no ha sido preñada? Eso no es culpa de Pepita, eso es culpa mía, porque yo no estoy haciendo un buen modelo. ¿Qué plantearía yo en ese caso? Primero, llevar el tema de las edades. Y segundo, si yo fuera estratégica ahí, haría sincronizaciones.
Con eso yo no me estreso y yo sé más o menos cuáles son las fechas probables de parto, porque recordemos que yo también tengo que tener fechas probables de parto para saber si el animal puede que tenga problemas en el parto. Recordemos que en el caso de las vacas, el momento más complicado y donde hay mayores índices de mortalidad es en el momento del parto. Entonces yo no me puedo dar el lujo de dejar una vaca que vale 7 millones de pesos allá en el potrero sin llevarle este proceso, porque si se me muere, yo voy a perder 7 millones de pesos. Y fuera de eso, tengo que buscar cómo voy a alimentar la cría, que eso también me va a valer plata. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar a trabajar con estos parámetros productivos. Bueno, por acá creo que nadie más me está levantando la mano. Dice, hice sincronizar la vaca, pero no se preñó. Al parecer, porque la vaca tenía la cría con ella. Solo cuando se destetó, quedó preñada. Probablemente sucedió algo diferente al tema del destete. Sí hay una interrelación entre que no presenten el celo, pero si yo hago una sincronización, igual el animal va a quedar preñado. Bueno, no va a quedar preñado necesariamente, ¿no? Tengo que hacer un buen proceso. Yo creería que en ese caso lo que pudo haber pasado fue que dentro del proceso algo no se cumplió bien o puede estar pasando que de pronto en ese momento había un problema fisiológico o demás. Puede ser más bien algo así, o de pronto que en ese momento había una deficiencia nutricional, de pronto había mucho estrés, mucho desgaste energético. ¿Cómo se pueden identificar los tipos de infecciones luego del parto en caso de que las haya? Los tipos de infecciones, pues lo que pasa es que en el momento del parto lo que más se puede presentar es una metritis, que es una infección uterina. Esto se da principalmente cuando, por ejemplo, el animal no pare por sí solo, tenemos que ayudarlo y le ponemos una soguita y hacemos esto. Entonces, por medio de las contracciones va a ser esto. Y la soguita pues va a entrar, cualquier tipo de contacto externo va a entrar y le puede dar metritis o puede haber una retención placentaria. Entonces, pues lo ideal es que después de que se da el parto, yo revise que mi animal esté bien. Lo primero que tengo que revisar es que haya una expulsión completa de placenta. Y si no hay una expulsión completa de placenta, entonces tengo que revisar cuál es el tratamiento más adecuado. ¿Qué recomiendas para hacer un excelente preparto? Bueno, les voy a dar 3 tips para un buen preparto. Primero, tengo que hacer el secado, ¿no? Claramente. El secado se realiza 45 días a 60 días antes de la fecha posible de parto. Por eso yo tengo que saber cuándo el animal probablemente quedó gestante. Y a partir de esto yo voy a tener una fecha probable de parto. Entonces tengo que sí o sí hacer el secado. El secado se realiza por varias razones. La primera, para que el animal descanse. La segunda es que estamos teniendo un desgaste energético muy alto. Entonces lo que vamos a buscar en este momento es que el animal descanse, esté un poco más tranquilo, que no esté en el día a día y en el corre-corre del ordeño, no, que se tranquilice. De esta manera, pues el ternero, ay, no sé qué hice, pues el ternero va a tener eh, más los nutrientes. Permítame un momento para que por favor se conecten. Algún momento en que la máquina ya no me va a funcionar. Esto mismo pasa con la ubre. Tengo que dejar descansar esta ubre un tiempo para que evidentemente después pues esté óptima en toda su producción. Entonces, primer dato, el secado. Segundo dato, recordemos que dentro de la nutrición nosotros tenemos que dar proteína, tenemos que dar energía, pero adicionalmente a esto tenemos que dar también algo que se conoce como las vitaminas y los minerales, ¿sí? Las vitaminas nosotros normalmente las inyectamos. Los minerales los damos principalmente por medio de algo que conocemos como las sales mineralizadas, que nosotros conseguimos estas sales mineralizadas que al 8%, que al 10%, que con azufre, que bueno, con una cantidad de cosas que las encontramos en el mercado. A esto lo conocemos como unas sales mineralizadas comunes. Resulta que estas sales mineralizadas el animal las puede comer durante toda su gestación.
Sin embargo, al momento de realizar el secado, nosotros no podemos seguir dando estas sales mineralizadas comunes, porque resulta que ahí, para que lo entendamos así fácilmente, este proceso de preparto se empieza a mover internamente un calcio. Estas sales mineralizadas contienen también calcio. Entonces, ¿qué pasa? Al momento del parto, este calcio empieza a moverse, y si yo ingreso estas sales mineralizadas con calcio, lo que va a hacer es que se van a repeler. Y esto lo que va a hacer es que este calcio que se tiene que movilizar por el sistema se va a quedar quieto. Y entonces ahí se va a dar algo que se conoce como la hipocalcemia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en este proceso de este secado? Dar una sal mineralizada aniónica. Lo voy a anotar por acá en el chat para que lo tengan presente. Se escribe así. Sin embargo, yo sé que en algunos lugares es complicado conseguir estas sales aniónicas porque de por sí, al momento de formularlas, es difícil. Es difícil llegar a manejar esta sal mineralizada aniónica. Sin embargo, si ustedes no pueden conseguir estas sales mineralizadas aniónicas, lo que tienen que hacer en ese caso es retirar la sal. Es en ese momento de ese secado, retiramos la sal. Entonces, ese sería el segundo tip que yo les daría para el tema del preparto. Cuando nosotros vamos a realizar el secado, lo que hacemos inicialmente es bajar los porcentajes de proteína, porque si no hay proteína, entonces esta no se va a convertir a leche. Por eso nosotros disminuimos proteína, tanto en concentrados como en pastos. Por eso ya se van a un lugar que se llama el horro. En el horro hay unos pastos que son un poquito más deficientes de proteína. ¿Sí? Entonces, durante este proceso les quitamos la proteína. Sin embargo, pues para que el animal esté en óptimas condiciones al momento del parto, yo tengo que volver a darle proteína en algún momento. Normalmente, entre 20 días a un mes antes de que el animal va a parir, yo le tengo que dar nuevamente un concentrado. Este concentrado, no importa la marca, se conoce como un concentrado preparto. Este concentrado preparto tiene unos porcentajes más altos de proteína y unos porcentajes más altos de energía que me van a ayudar a que ese momento del choque del parto, donde hay estos desgastes energéticos, el animal tenga de dónde agarrar para que me disminuya estos problemas del parto. Entonces, esos son los tips, esos son los 3 tips más importantes que yo considero que les puedo dar a ustedes para que puedan tener un buen parto, perdón. Por acá me pregunta. Bueno, alguien me alzó la mano. Arte agropecuaria. Si quieres, puedes, por favor, abrir el micrófono. Geraldine, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mucho gusto, Esteban Castañeda. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien. Ya que nos explicaste también el tema del preparto, sería bueno que también nos dijeras cómo llevar adecuadamente nuestras crías hasta los 120 días de nacido. ¿Cómo sería un buen procedimiento para que no vaya uno a tener problemas? Porque yo creo que hay mucha gente aquí que de pronto no tiene el tema claro de cómo llevar el manejo hasta los 120 días, que es tan importante ese tiempo para nuestros terneros. Vale, muchas gracias. Bueno, pues es un poquito complicado que yo les pueda dar pues todo el proceso como tal de una crianza, porque ahí pues juegan muchos factores, ¿no? Yo, por lo menos en este momento, yo estoy dando un curso gratuito de nutrición bovina, de hecho ya lo vamos a cerrar la próxima semana, donde la idea es que pues las personas puedan tomar herramientas para tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, les voy a hacer como un resumen un poquito pequeño en cuanto a lo que pasa con el tema de los terneros. Nosotros sabemos que en los rumiantes, pues el sistema digestivo no es igual que el de nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos un monogástrico como por ejemplo el cerdo, ¿sí? Nos parecemos mucho a los cerdos. Entonces, en el caso de los rumiantes, ellos tienen un sistema digestivo que está dividido en 4 compartimentos. Tenemos el retículo, rumen, omaso y abomaso. En el caso de los terneros, ellos nacen con estos 4 compartimentos.
Y si nosotros miramos un bovino adulto lo más grande que tiene estos 4 compartimentos es el rumen. En el momento en que el ternero nace, él nace como un monogástrico. Tiene las 4 divisiones, pero nace como nosotros. Es decir, que va todo a entrar directamente a un único estómago, que en ese caso vendría siendo el abomazo, que él hace las funciones de un estómago verdadero, que es lo que nosotros tenemos, un estómago verdadero. Entonces, todo ingresa al esófago y ingresa directamente al abomazo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer durante la crianza? Estimular el rumen. Entre más rápido y mejor estimule yo este rumen, entonces más rápido voy a poder llegar a tener este destete. Normalmente nosotros lo que tenemos que hacer primero es brindar una muy buena nutrición en leche, saber manejar todos los parámetros de la leche. Y lo segundo es que dependiendo de las ganaderías, algunas ganaderías empiezan a dar concentrado a la semana, otras a las 2 semanas, y bueno, esto va variando un poquito. Y también se les empieza a hacer una estimulación por medio de los henos principalmente, porque ahí no tenemos problemas de timpanismos. Y así empieza todo su proceso para que empecemos a tener ese buen rumen. El momento óptimo del destete es cuando el rumen está desarrollado, que biológicamente el rumen, si yo hago las cosas bien, va a tener un desarrollo sobre los 3 meses. Por eso cuando yo les hablaba de parámetros productivos, que les hablé de pesaje, les dije en ese punto, el destete lo podemos hacer de 2 formas, por tiempo o por peso. Por tiempo desde los 3 meses, porque biológicamente es el tiempo en el cual el rumen ya está apto, en que yo puedo decir, bueno, el animal ya lo puedo dejar en pasturas y no va a pasar nada. Mientras que si hago esto antes, entonces probablemente voy a tener morbilidad, porque el animal no va a tener un buen desarrollo del sistema digestivo. ¿Y qué hace un rumiante sin un buen desarrollo de un rumen? Pues estamos perdiendo plata. Bueno, ¿qué más preguntitas tenemos por ahí? ¿Quién va a levantar la mano? Voy a revisar acá en el chat. Me pregunta Luis, ¿cuánto es el tiempo de una ternera para su primer parto? ¿Y se deben dejar pasar algunos calores o hace preñar en su primer calor? Pues es una buena pregunta. Primero, hay varias preguntas inversas, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de una ternera para su primer parto? Cuando nosotros vamos a preñar a nuestro animal por primera vez, tenemos que tener en cuenta principalmente 2 cosas. Primero, perdón, 3 cosas. Primero, que el animal esté maduro sexualmente. ¿Quién me dice que está maduro sexualmente? El animal. Y esto se da principalmente por razas. Hay razas un poco más precoces, como lo es Normando y Jersey, o hay otras razas que se demoran un poquito más en presentarme los primeros celos, como es toda la parte de CU, ¿sí? Entonces esto depende principalmente de la raza. Segundo, el peso. ¿En qué momento, después de que el animal ya tiene una madurez sexual, yo puedo decir, puedo preñar a mi animal? Este tiene que tener por lo menos el 55% de su peso vivo en adulto. Es decir, que si yo tengo una Holstein, tengo que mirar cuánto pesa una Holstein adulta, que aproximadamente es de 550 kilos, y a eso le saco el 55%, que vendrían siendo, si no estoy mal, como unos 275 kilos. Es decir, que si mi animal pesa 250 kilos y ya tiene una madurez sexual, no lo voy a preñar. Ahora bien, hay ganaderías que no exigen el 55%, sino que exigen el 65%, porque de esta manera se sienten más seguras para que el animal esté en óptimas condiciones para llevar una gestación. Porque más allá de que el animal esté preñado, y también hay que tener en base eso, ¿no? Entre la cría y la madre, yo primero siempre tengo que estar pensando en la madre, porque la mamá es la que me vale más plata que la cría. Un ternero, uno lo puede estar vendiendo recién nacido en unos 200, 300 mil pesos. O si es de una muy buena raza, en 500 mil pesos. ¿Cuánto me vale a mí una vaca? Entonces yo primero tengo que estar pensando siempre en la mamá. Entonces, en base a esto, tengo estos parámetros y adicionalmente a eso también algunas ganaderías tienen en cuenta el tamaño del animal. Y dependiendo de eso, entonces dicen, bueno, ya está apto para que pueda llevar una gestación. Y la segunda pregunta que nos hace Luis es, ¿se deben dejar pasar algunos calores o se preña en su primer calor? El primer celo, el primero, estadísticamente,
más del 90% de las novillas lo presentan silencioso. Es decir, que nosotros nunca vemos el primer celo. Nosotros en realidad vemos el segundo. El segundo solo es un indicativo de que el animal ya llegó a su madurez sexual. Solo me está diciendo, oiga, entre en celo. Entonces, normalmente, este primero uno lo deja pasar. Y ya empezamos a revisar todos estos parámetros y a revisar, bueno, sí, los cumplimos, bueno, entonces pasamos a gestación, en lo que vendría siendo el segundo celo visible para mí y el tercer celo del animal. Dice Edwin, ¿alguna marca de sal con esas características que recomiende? No, Edwin, la verdad a mí no me gusta comprometer marcas. Hay algunas marcas que sí manejan las sales mineralizadas aniónicas y otras no. Lo importante es que ustedes lo consigan dentro de su zona, porque yo les puedo decir, no, esta sal, pero puede que ustedes no la consigan fácilmente. Entonces, ustedes tienen que revisar dentro de su zona, pues que se consiga una sal mineralizada aniónica. Ya tiene que tener eso, nada más. ¿Listo? ¿No hay más preguntitas por el día de hoy? Dice Hernán. Buenas noches, una consulta. Cuando mis terneras cumplen todos los parámetros óptimos para ser preñada, ¿cuál sería el método más adecuado para preñar? ¿Monta natural o inseminación? Bueno, pues sin lugar a dudas, yo diría ahí una monta natural, una inseminación. ¿Por qué? Ningún método de gestación está al 100%. El más alto es la monta directa, obviamente. El toro sabe en qué momento tiene que cargar al animal. Sin embargo, ni esto me garantiza que el animal va a quedar preñado. Entonces, puede que con la inseminación artificial sea un poquito más bajito el índice, pero la gran diferencia es que con inseminación artificial hay dos principales razones. Lo primero es que si yo tengo 10 vacas y yo reviso estas vacas y entonces Pepita tiene un problema que tiene la ubre caída. Juanita tiene un problema de que molesta muchísimo por los cascos. Julieta tiene un problema que tiene una alta mastitis. Le hago de todo y a esa vaca no se le quita la mastitis. Mientras que Panchita, ella es divina, hermosa, pero tiene una pésima producción. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa con la inseminación? A Pepita yo le puedo poner este toro específico que me va a ayudar a su problema. A esta Juanita le puedo poner otro toro en específico. Eso me permite la inseminación artificial. Revisar cuáles son las problemáticas de mis pies de cría y trabajarlo sobre cada uno de ellos e ir mejorando cada uno de ellos. Porque además también puede pasar que yo tenga razas diferentes. Y yo vengo y pongo acá un toro de una sola raza. Entonces voy a tener problemas, mientras que yo puedo determinadamente a cada uno hacerle su mejoramiento genético, por un lado. Segundo, recordemos que las enfermedades reproductivas son las más difíciles de tratar, pero no solamente esto, son las más costosas de tratar. Si mi toro, por X o Y motivo, le da una enfermedad de transmisión sexual, me jodí porque ya toda la ganadería va a tener esa enfermedad y ya va a ser muy complicado que yo pueda tratarla. Con la inseminación artificial no me va a pasar eso. No va a haber ningún tipo de enfermedad, por lo menos viral, reproductiva. ¿Cómo identifico cuando una novilla entra en celo? Bueno, lo que pasa es que el tema del celo es, también hay que conocer muy bien al animal, porque hay animales que presentan los celos un poco más silenciosos y otros animales que son más alocados. Entonces yo tengo que empezar a tener en cuenta primero como el genio de cada uno de mis animales, el carácter de cada uno de mis animales. Sin embargo, pues hay unas sintomatologías que son que se recarga la grupa en otro animal. Al principio del celo, ella intenta montar a otras vacas. En el momento álgido del celo, otras vacas la montan a ella. También vamos a presentar una vulva un poquito rojiza, vamos a presentar un flujito y en el momento óptimo de la inseminación artificial o bueno, de la monta directa, la producción de leche se baja. Es decir, que el animal, el día que está en celo, la leche se baja y es
es una baja significativa. Y pues claramente el animal se pone intranquilo, ¿no? Se pone canzoncito. Entonces uno ya sabe, uno dice, esto está como raro, puede que mi animal esté en celo. Otra pregunta, materneros en periodos donde es verano fuerte, ¿es mejor alimentarlos con heno o silo de maíz? O los dos. Gracias, dice Hernán. Pues Hernán, lo que pasa es que ahí hay que revisar cada uno de los casos porque nutricionalmente, sobre todo nutricionalmente, no hay una regla general para la ganadería. Entonces, cuando hablamos de la nutrición, sí tenemos que, más que revisar cuál es el más óptimo, revisar cuáles son los requerimientos específicos que tiene mi animal y cómo voy a buscar yo cubrir estos requerimientos energéticos, perdón, estos requerimientos nutricionales, proteicos, energéticos, de vitaminas y de minerales. Listo, con mucho gusto. Vamos a responder, ay, se me fue la onda de esto. Vamos a responder 2 preguntitas más. No sé si alguien quiera levantar la mano, nos quiera hablar, nos quiera contar un poquito de su experiencia con temas de parámetros productivos, o de pronto si me quieren contar cuáles son las metas que van a tener a partir de hoy, después de esta charla. Si hablamos de terneros menores de 3 meses, sería mejor con heno. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando más que todo de animales menores de 3 meses, yo diría mejor como animales menores de 1 mes, sobre todo. Lo que sucede es que cuando los pastos están muy frescos, están muy verdes o tienen unos porcentajes muy altos de humedad principalmente, hay mayores índices de que presenten timpanismos, ¿sí? Y recordemos que los mayores índices de mortalidad en terneraje tienen que ver con diarreas. Entonces, si el animal ya de por sí es susceptible a una diarrea y fuera de eso yo voy y le pongo un pasto que está muy fresquito, pues se aumenta la probabilidad de esta diarrea y adicionalmente me puede presentar un timpanismo. Entonces, por eso normalmente cuando los animales hasta ahora están empezando a hacer estos reconocimientos de pasto, se hacen mediante el heno, porque aunque el heno no tiene muchos nutrientes energéticos ni proteicos, sí permiten que el animal se asocie un poquito más con estos pastos. Entonces va a ser mucho más fácil que haya una buena digestión. Dice hablar, ¿cómo se detecta una ETS en un toro? Pues, ¿cómo se detecta? Mediante una prueba de laboratorio, ¿sí? Principalmente en sangre, ¿no? Se realizan estas pruebas. Y cuando estamos en campo, pues hay que revisar porque hay diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual. Hay unas enfermedades, nosotros a veces pensamos que las enfermedades de transmisión sexual solamente me permiten no preñar al animal y no es así. Hay unas enfermedades que el animal sí queda preñado, pero presentan abortos principalmente durante el primer tercio. Entonces, eso también puede estar asociado a enfermedades venéreas. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Lo ideal es que cuando un reproductor ingrese a la finca, le hagan algo que se conoce como el sangrado, que es tomar estas pruebas de laboratorio para que estemos completamente tranquilos de que el animal no trae estas enfermedades venéreas. Y cuando ingresa una vaca al hato, pues claramente le tenemos que hacer las mismas pruebas. Así a mí me jura y me rejure una finca que ese animal no la saltó un toro, igual es absolutamente necesario para prevenir estas enfermedades. Qué pena, estuve desconectado de redes, escuché que estabas dando un curso de nutrición gratis. Sí, en mis redes sociales, bueno, no sé si aparecieron ahí. Esperen, les dejo acá mis redes. Sin embargo, acá también, no sé si esté por acá Franklin o Heider. ¿Están por ahí conectados? Ya les paso. Señora, sí, señora. Listo, espérame un momentico. ¿Quién me está hablando? Franklin. Espérame un momentico. Eh, Les muestro acá las redes ok, doctora. y para que tú pues les des tu información. Listo, entonces acá están mis redes. ¿Se está viendo? Sí. Me encuentran como ING Geraldine García en todas mis redes sociales. La razón por la cual yo decidí dar este curso gratuito en tema nutricional es precisamente porque a mí me hacían muchas veces esas preguntas. ¿Cómo hay que darle a un animal la nutrición?
¿qué tipo de paso es el mejor? Resulta que eso es una serie de cosas gigantes para que yo pueda entenderlo. Por eso yo decidí dar este curso. Nosotros estuvimos haciendo esto semanalmente los miércoles a las 8 de la noche. Ahorita la otra semana ya lo cerramos, pero las sesiones quedaron guardadas en YouTube. Me encuentran así en Eje Geraldine García y ahí van a encontrar mucha información al respecto. Hay una playlist que se llama Curso de Nutrición Bovina. Esperen por acá de pronto si puedo ingresar para que lo vean. Sin embargo, pues ese es un curso abierto. No es un curso que tenga certificación, pues como ya está pregrabado, pues no, en el momento pues no se podrían hacer más preguntas. Entonces, este es mi canal de YouTube. Ustedes encuentran acá esta parte que dice listas o en algunos otros aparece playlist. Y acá en la segunda, como pueden ver, dice curso de nutrición bovina. Ustedes ingresan ahí y ahí van a encontrar todas las sesiones. Hicimos en total, con la próxima semana van a hacer un total de 10 sesiones. Y pues ahí ustedes pueden entender un poquito más todo lo que yo les estaba hablando del sistema digestivo, todas estas cosas que a veces uno como que no comprende tan bien. Por ejemplo, cómo se realiza la digestión de proteína, la digestión de energía y demás. Y por acá, entonces, ahora sí, ¿dónde está Franklin? Ah, aquí estoy, Doc. Listo, Franklin, te cedo la palabra. Bueno, muchachos, buenas noches a todos. Ingeniera, gracias por esta charla. Pues nada, muchachos, invitados todos. Como les había dicho en el grupo, la idea es continuar con estas charlas que con mi compañero Eider les estamos trayendo. Con la doctora ya estamos cuadrando para el otro jueves también tener otra charla y vamos a enfocarnos en los parámetros reproductivos que veo que fue lo que más les interesó o les llama más la atención. Entonces, están totalmente invitados todos el próximo jueves. Ingeniera, creo que a las 8, ¿cierto? Quedamos a la misma hora, ¿cierto? Sí, 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 quedamos también el jueves a las 8 de la noche para que se vayan programando desde ya. De pronto también me gustaría mucho que para la próxima semana, como ya tuvimos como un abrebocas de todo este tema de la charla, de pronto ustedes ya tengan claras cuáles son las deficiencias específicas de su ganadería. Con eso, al momento de cerrar la charla como tal, ustedes me digan, bueno, estoy revisando mi ganadería y pasó esto. Entonces, para que podamos ver un poquito independientemente cada caso. Claro que sí, ingeniera. Muchas gracias a todos. Si tienen algo más. La próxima pueden grabar las charlas, ya que hay días que estoy un poco ocupado y no puedo asistir, dice Luis. ¿Nos quedó grabada esta charla? Esta charla nos quedó grabada, entonces yo creo que la estaré subiendo a YouTube. Pues se las envías a ellos. Sí. Porque Sí, estaremos cuadrando entonces con Franklin cómo coordinamos para lo de la grabación de la charla, porque igual sí quedó grabada. Y entonces, pues la próxima semana nos veríamos nuevamente el jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros un ratico.